entonces les quería decir la fecha del parcial, ¿no? Porque la semana que viene nosotros vemos ya lo final de mampostería, el 26 es mesa, el 2 es como un repaso y el 9 de junio es el parcial, ¿no? El 9 de junio rendirían edificio en altura y mampostería, todo lo que es sismo. Como es oral el examen, ¿no? Se hacen 3 preguntas por cada, entran grupos y se hace 3 preguntas, no se hace más preguntas porque uno ya sabe con 3 preguntas si saben o no saben el tema, ¿no? Entonces, para estudiar tienen que ser muy conscientes de qué hacen con cada procedimiento porque se les pregunta por qué lo hacen o cómo lo hacen, ¿no? Entonces, por eso que debemos dejar el día de repaso la primera semana de junio, ¿sí? Para que el parcial sea el 9 y el 16. Ponemos 2 días porque es oral y no terminamos en 3 horas de tomarles a todos, ¿sí? Pero bueno, para que vayan sabiendo, ¿no? Las fechas. Bueno, ha habido un poco de deserción, no sé si ya está Ernesto, pero hay grupos que no han presentado y hay grupos que se han desarmado. Sí, hay grupos desarmados, sí, hay grupos que se disolvieron y bueno, todavía se siguen acomodando las comisiones, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí me pasa lo mismo, Ernesto, eso te iba a decir, que se agrupen, que traten de agruparse de a 3, si se desarma su grupo, traten de buscar el grupo, ya me avisó Cintia, por ejemplo, que ya se reagrupó con otro grupo y así, ¿no? Porque suele suceder que los chicos se dan cuenta que no tienen tiempo para hacer la materia y bueno, y la dejan, ¿no? Así que bueno. También vamos a pedir a los alumnos que no se queden solos, ¿no? Porque por ahí aparece alguno solo, que busque un grupo, por favor, ¿sí? Sí, porque se les hace muy pesado, chicos, para hacerlo solo, ¿no? Lo pueden hacer solo, pero eso implica mucho más trabajo. Y como yo les dije, hay veces que si ustedes ya han elegido una vivienda, empiezan a discutir, está bueno discutir sobre los muros, la elección de muros y más de diseño. Entonces está bueno que sean 2 o 3 porque así pueden, no es para que trabaje uno y los otros 2 no trabajen, sino para que justamente discutan y puedan resolver mejor, ¿no? Pero bueno, era eso. No sé si alguno tiene alguna cosa que decirme, si no yo arranco ya con el teórico. Bueno, parece que leí. Bueno, entonces voy a arrancar con el teórico. Lo bueno de este teórico es que siempre, recuerden, se va resolviendo el ejemplo, ¿no? Para que ustedes se saquen las dudas. Cualquier cosa me preguntan, yo ahora voy a compartir, así que no los voy a ver. Así que me dicen si se está compartiendo y cualquier pregunta que tengan. Bien. Incluso la podría hacer solamente con las longitudes de los muros, ¿no? Y las alturas. Si es que los espesores fueran constantes y las alturas también, ¿no? Puede ser que en su vivienda, de hecho el año pasado los chicos en una de las viviendas tenían techo inclinado, entonces las alturas variaban, ¿no? De los muros. Pero si no, podría ser solamente con las longitudes y todo lo demás se mantiene constante. Ustedes sacaron una rigidez total con la fórmula de rigidez al corte, ¿sí? Y en la primera columna y en la segunda sale una rigidez relativa, simplificada, que es con esta segunda expresión. Y después lo que se saca, ¿se acuerdan? Era por direcciones, se dividía la rigidez del muro en la rigidez total, que más o menos es lo que hicieron ustedes cuando distribuían fuerzas en alturas, ¿recuerdan? Que sacaban como un porcentaje, alturas totales por que tengo que admitir a alguien.
Última vez que admito a alguien tan tarde, Marianela Ratti. La próxima entre horario, por favor. Porque yo abro el aula. Es que tenía la computadora que se me está actualizando el software, no sé, y no enciende todavía. Mira. Estoy desde el teléfono. Bueno, porque si no me interrumpen. Estoy dando la clase y me interrumpen para que los acepte. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, es decir, lo mismo que ustedes hacían en altura, que por porcentajes distribuían la fuerza sísmica, lo mismo se hace acá en horizontal, digamos. Se distribuye la fuerza en proporcional a la rigidez que tienen los muros, pero la relativa. Es decir, si estoy en la dirección X, se divide la rigidez del muro en la sumatoria de las rigideces de los muros en X, y eso me da un porcentaje, ¿está bien? Que se le llamó beta, acá se podría haber llamado alfa o lo que sea, o si no, porcentaje directamente. Y es del 31, 34, 35%, ¿sí? Fíjense que no hay mucha diferencia entre la rigidez usando la fórmula completa y la relativa, ¿no? Entonces, pueden usar esta digamos, simplificación, ¿sí? La expresión simplificada. La clase pasada, lo que se hizo fue colocar las fuerzas sísmicas en el centro de masa, el corte en X y el corte en Y, y distribuirlo en función de las rigidezes relativas a cada uno de los muros que eran sismorresistentes. ¿Se acuerdan que no todos? Habíamos elegido 3 muros en X y teníamos 6 muros en Y. Perdón, 5 muros en Y. No, está bien, dije bien, 6. Me está faltando un muro en Y de marcar. Eran 6 muros en Y, está bien. No sé por dónde está la planta, bueno, yo la voy a buscar más. Entonces, lo que se hizo fue colocar esta fuerza que se le llama traslacional, porque solamente lo que hace es llevarse un porcentaje en la misma dirección donde está la fuerza sísmica, la misma dirección, se lleva un porcentaje de esa fuerza, ¿no? Entonces, obviamente, la suma de las fuerzas en la dirección en X me tiene que dar el corte basal, y la sumatoria de las fuerzas en la dirección Y me tiene que dar el corte basal. Bien, ahora tenemos otro problema, ¿no? ¿Qué sucedió? Obviamente el centro de masa no coincidió con el centro de rigidez, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema. Cuando el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, el reglamento me castiga o me premia, ¿no? Me premia si coinciden, yo no tengo que sacar una excentricidades reglamentarias, y yo no tendría rotación en la planta, ¿no? Es decir, esta planta lo que va a tender a hacer es girar, ¿no? ¿Alrededor de qué punto? Y como actúa en el centro de masa y reacciona en la rigidez, gira alrededor, sí, del centro de masa, ¿no? Bueno, esa rotación, digamos, el reglamento me premiaría si los centros de masa y de rigidez coinciden, no me hace sacar unas excentricidades que son reglamentarias. Si yo tengo una excentricidad excesiva, es decir, que supere el 10% de la luz, considerando la luz mayor en X y la luz mayor en Y, si supera el 10% de las luces, es decir, si yo tengo de frente 11 metros, sería 1,10 m. Si yo supero ese 1,10 m, que el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden, el reglamento me castiga. En zona sísmica 3 y 4 me hace rediseñar, es decir, tengo que rediseñar la planta de muros sismoresistentes, y en zona 1 y 2 me castiga poniéndome unas excentricidades reglamentarias, ¿no? Mientras más grande sea la excentricidad, mayor momento torsor voy a tener, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. Disculpa que haya alguien que quiere entrar. Chicos, última vez que los recibo hasta ahora, ¿no? Berrondo, creo que es el apellido. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué va a suceder ahora? Como mi centro de masa y mi centro de rigidez no coinciden, lo que voy a hacer ahora es, quiero buscar, no sé qué hice otra vez, y bueno, ¿ustedes se acuerdan cómo me premiaba el reglamento con las excentricidades, eso que hablamos la clase pasada? ¿Lo recuerdan o no? Para mostrarles las planillas, no sé por qué no se las pegué acá.
Bueno, se los voy a pegar. No lo recuerdo, parece. Déjenme ver. ¿Hay alguien que quiere entrar? Hoy los rechacé en vez de aceptarlos. Bueno, que intenten de nuevo, díganle. Les voy a mostrar las planillas, se las voy a pegar de nuevo acá. De la clase pasada, del apunte pasado, yo les puse, digamos, cómo me premiaba o me castigaba el reglamento, pero bueno, se los voy a agregar a este Power de nuevo, posterior. A ver. Esto así. Bien, los voy a pegar así. Ustedes lo tienen en el nuevo. Igual recuerden que entonces si se los agrego acá, ustedes van a tener repetidas algunas diapos, ¿no? De un teórico al otro. No es que se agregue contenido, sino que se los repito en los dos PowerPoint, así que bueno, es para que les quede más claro, ¿no? Para no tener que abrir el otro PowerPoint cuando estudien. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos premios y esos castigos? Bueno, acá les decía, sí, la planta es regular, la excentricidad accidental, que es la reglamentaria, valdría 0, ¿no? Si la estructura tiene alguna irregularidad torsional del orden del 5% de las longitudes, ¿sí? Se va a adicionar una excentricidad. Bueno, esto pasa por vivir en el centro. Bien, y si tienen mucha irregularidad torsional, ¿sí? Que quiere decir que el centro de masa y de rigidez tengan diferencias del orden del 10% de la luz o más, en zona sísmica 1 y 2 tienen que rediseñar y en las zonas, digamos, 1 y 2 les permite trabajar con esas excentricidades. El hecho que el reglamento lo permita, chicos, no significa que esté bueno trabajar así, porque ¿qué es lo que les va a pasar? La planta va a girar tanto, voy a tener momentos torsores tan grandes, que voy a tener 4 momentos torsores también, ¿no? 4 momentos torsores con los cuales van a aparecer 4 fuerzas más por muro, aparte de la traslacional. Esos momentos torsores se van a hacer tan grandes que lo que va a suceder es que seguramente los muros no me van a empezar a verificar, ¿no? Entonces, tampoco es que llegar al extremo, por eso es que yo ya desde un principio les digo que rediseñen. Cuando yo les hablaba de esta planta, claramente desde un principio dijimos que 3 muros en una dirección no nos alcanzan, y estos 3 muros no me van a verificar ninguno, porque ningún muro, según el reglamento, puede absorber más del 30% de la fuerza sísmica en una dirección. Y fíjense que acá todos los muros absorben más del 30%, ¿no? Los muros en X. Entonces no tenemos que llegar a ese extremo de empezar a calcular todo sabiendo de que ya voy a tener problemas, ¿no? Entonces la idea es que si a ustedes les sucede que sacan la excentricidad, cuando sacan el centro de masa y de rigidez, esa excentricidad supera el 10% de la mayor luz en X y la mayor luz en Y, y yo les diría que modifiquen algún muro para que para que la excentricidad baje, ¿no? No lleguen al extremo de tener un 10%, ¿no? Bien, ¿cómo nos va a castigar? Y bueno, nos va a castigar sacando 2 excentricidades en cada dirección, que van a mayorar la excentricidad geométrica que yo ya tengo entre el centro de masa y el de rigidez en un 5% en la dirección X y en un 5% o 10%, de acuerdo a lo que pase en la dirección Y, ¿está bien? Entonces voy a empezar a tener 4 torsores, ¿sí? Ahora se los explico bien. ¿De qué va a depender esas fuerzas rotacionales que van a aparecer derivadas de los momentos torsores? Van a depender siempre de la rigidez del muro, ¿sí? Que ya la hemos obtenido, y de una distancia D, ¿sí? Esta distancia D tiene que ver con la coordenada del centro de rigidez que tiene la planta, ¿sí? Y con el centro de masa de cada muro, ¿no?
La distancia D vendría a ser la coordenada que yo saqué ustedes cuando sacaron centro de rigidez con respecto al eje Y y X, sacaron las coordenadas de los muros, ¿se acuerdan? Al centro de masa, la distancia en X y la distancia en Y, por ejemplo, acá les estoy poniendo el ejemplo del muro I4, ¿no? Ustedes, perdón, sacan la distancia, esta, ya la obtuvieron cuando sacaron las coordenadas, ¿sí? Para obtener el centro de rigidez. Ustedes sacaban distancias en X de cada muro al centro de masa del muro y distancias en Y. Esa distancia D, ¿cuál va a ser? Va a ser la distancia esa menos la coordenada en X y la distancia en X del centro de rigidez. Y la distancia en Y va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? La distancia en Y del muro, si yo le resto la coordenada del IR del centro de rigidez, fíjense qué es lo que me está quedando cuando yo hago esa diferencia. Me está quedando la distancia que hay desde el centro de rigidez al baricentro de cada muro, ¿sí? Fíjense que en la distancia X del muro menos XR me queda esta distancia celestita, que no es otra cosa, la distancia D, que la coordenada del muro, del baricentro del muro al centro de rigidez. ¿Por qué? Porque ahora el centro de rigidez es el punto que a mí me interesa conocer, ¿no? Todos los torsores van a depender de esas distancias. Obviamente, si yo tengo muros en Y, me van a interesar las distancias en X, y si yo tengo muros en X, los verdes, me van a interesar las distancias en Y. Profe, sí. Entonces, usted lo que está diciendo es que los momentos torsores que tenemos nosotros dependen de la distancia entre el baricentro del muro hacia... No estoy diciendo eso. Los momentos torsores dependen de la diferencia entre el centro de masa y de rigidez. Estoy diciendo que las fuerzas rotacionales derivadas de esa torsión bien. van a depender del centro de rigidez, de la distancia al centro de rigidez. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Como les decía, ahora, los momentos torsores, los 4 momentos torsores, ustedes van a sacar 2 en la dirección X y 2 en la dirección Y. Los 4 momentos torsores, ¿a qué muros afectan? Si esta planta, esta losa gira, ¿a qué muros va a afectar? ¿A los muros en Y? ¿Y qué pasa con los X? ¿Los muros X no giran? Si toda esta losa, que es mi diafragma rígido, gira por los momentos torsores, ya sea antihorario o horario, ¿qué muros quedan involucrados en ese giro? ¿Qué pregunta, no? Lo que están en X. ¿No sería todos los muros que habíamos considerado, profe, como... Todos los muros, chicos, porque todos los muros llegan a losa, ¿sí? Y todos los muros, ¿por qué voy a discriminar los en X sí, los en Y no, y los en Y sí, y los en X no? Eso solamente pasaba con las traslacionales. Eso solamente pasaba cuando yo tenía una fuerza en Y, todos los muros en Y iban a trabajar y los muros en X no. Y cuando yo tengo una fuerza en X, todos los muros en la misma dirección longitudinal del muro trabajan y los perpendiculares no. Eso es cuando yo hablo de traslaciones. Cuando toda esta losa gira, ¿sí? Todos los muros se ven afectados. Entonces voy a tener 4 fuerzas rotacionales debidas a 4 momentos torsores, ¿no? ¿Ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora, miren, vamos a empezar con el tema numérico. Por eso es que quería que quedara claro de que cada torsor va a afectar tanto fuerzas en X como fuerzas en Y. Yo voy a analizar un muro ahora, bien, pero les voy a explicar lo que les pasa a todos los muros, ¿no? Claramente este ejemplo, sabemos que no nos van a verificar los muros en X, pero les voy a explicar cómo es el procedimiento. ¿Qué va a suceder? Yo saqué las excentricidades en un Excel, que es lo que ustedes van a plantear. Estas excentricidades en el Excel, ya el Excel me tira los datos, ¿no? Pero fíjense que hay una pequeña
variación entre 0,69 y 0,70 y 0,65 y 0,67 con las de las planillas que están en el teórico 1, ¿no? Yo voy a tomar estas, porque por el tema de decimales sucede esto, ¿no? Si toman 3 decimales o 4 decimales. Yo les aconsejo que tomen 2 decimales, porque yo he tomado 3, 4 decimales y termina habiendo estos errores en las planillas, ¿no? Pero bueno, les explico esto porque seguramente cuando ustedes vean el teórico anterior o acá mismo, creo que está la diferencia entre el centro de masa y el de rigidez, van a ver, no lo puse acá, que hay esa diferencia, ¿no? Entonces, se les aclaro acá. Por eso les pongo acá la planilla. Bien, ¿cómo se marcan las excentricidades? Puede suceder que cuando yo saque las coordenadas del centro de masa y saque las coordenadas del centro de rigidez, la diferencia, es decir, si yo le resto al centro de masa el centro de rigidez, me va a dar una excentricidad negativa. ¿Qué significa eso? Significa que si yo medí desde este eje, ¿sí?, que se ponen a los bordes de uno de los muros, ¿sí?, los muros más alejados, quiere decir que el centro de rigidez está hacia abajo, ¿sí?, y hacia la izquierda, ¿no? Y si me da positivo, quiere decir que está del otro lado del centro de masa, ¿no? Pero más o menos para que ustedes se ubiquen. Cuando yo saco las excentricidades, lo que me puede llegar a pasar, fíjense, esta es la excentricidad que yo saqué, los 0,69, ¿no? ¿Qué es lo que el reglamento me pide cuando me castiga? Me pide que yo incremente en un 5% la excentricidad en X multiplicada por la luz en la dirección analizada, ¿no? Obviamente, si esta excentricidad me dio 0,69, ¿cómo me va a dar esta donde yo le estoy sumando el 5% de la luz? ¿Más grande o más chica? Más grande. ¿Cómo? Más grande, pero ¿entienden por qué? Porque yo tengo la primera excentricidad, X1, siempre tiende a ser más grande. Es lo más desfavorable, lo peor que me podría pasar, que se corriera un 5% más. Y la excentricidad X2, como es negativa a X, le resto el 5% de la luz en X, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más pequeña, ¿no? Se va a hacer más pequeña o va a cambiar de signo. Esta excentricidad X2 me puede quedar negativa. Ustedes los valores de X lo ponen en módulo. No me interesa si les dio, fíjense que las dos me dieron negativas, X, y 0,69 y 0,75. Yo las voy a tomar, yo las voy a ubicar una vez que las ubique en el plano, no me va a interesar qué signo tienen. Ahora, sí me va a interesar el signo de X2. X1 siempre me va a dar para el mismo lado donde está X. Pero si X2 me da negativa, quiere decir que pasa del otro lado del centro de masa. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Por qué les digo esto, chicos? ¿Por qué les aclaro esto? Porque lo más probable es que a ustedes, en mi caso no me dio así, pero lo más probable es que a ustedes les cambie el signo, ¿no? Cuando les cambia el signo se empiezan a tener muchos problemas, porque no saben qué hacer, porque no saben de qué lado ubicarla. Acá no se trata de positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, no. Se trata de que una vez que yo ubiqué la excentricidad geométrica, la X1 va a aumentar esa excentricidad geométrica y la X2 la va a disminuir porque le estoy restando un 5% de la luz en X. Entonces, lo que tengo que verificar es qué signo me queda X2. Si me queda negativo, quiere decir que se va del otro lado, ¿sí? Si se va del otro lado, obviamente la voy a ubicar con el valor absoluto del otro lado del centro de masa, ¿sí? Vamos a ver qué implica eso, chicos. Estas excentricidades, ¿se acuerdan que con eso yo sacaba unos torsores, no? Entonces, esa excentricidad, ¿qué quiere decir? Que el corte basal va a actuar en el centro de masa y va a reaccionar ahora en dos centros de rigidez diferentes, ¿no? ¿Cuáles son esos centros de rigidez? Van a ser X2, las nuevas coordenadas, y X1. No, ya me olvido de X, ¿sí? Me olvido de esta X, de la que yo tenía en un principio. ¿Por qué? Porque el reglamento me da 4 excentricidades nuevas, ¿no? Me olvido de esta X. Ya no reacciona ahí el corte sísmico, sino que va a reaccionar en X1 y en X2. Si reacciona en X1, es el
antihorario, ¿no? ¿Qué le hace eso a la planta? Ese momento antihorario. La hace girar como si yo me vengo a esta planta. Claro, o sea, sería como que la estabiliza. Es antihorario el giro. ¿Qué significa? Gira en el sentido X, Y. Esto, a ver, déjenme ver, haría esto, una cosa así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el efecto que le genera. Hace esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es eso que le hace? Todos los muros que están a la derecha del centro de rigidez, fíjense, ¿qué le pasa si el momento gira así? ¿Se van hacia dónde? Hacia la izquierda, profe. No, se van hacia arriba. Hacia arriba. Y los que están a la izquierda del centro de rigidez, los muros en I, ¿no? Se van hacia abajo. Entonces, si los muros son en Y, suben y bajan. Si los muros son en X, se van a la derecha o se van a la izquierda. ¿Qué le pasa a los muros en X? Fíjense. Los que están por arriba del centro de rigidez se van hacia la izquierda y los que están por debajo, que es el caso del muro X4, se va hacia la derecha. ¿Está claro cuál es el efecto de un momento torsor? Sí, profe. Qué bueno que me digan. Confuso. Pero fíjense, si este es el centro de rigidez, acá está marcado el punto azul. Si esto gira, miren lo que le pasa a los muros verdes. ¿Se van hacia dónde? A la izquierda. Y los muros que están por abajo, en X, se van hacia la derecha. Eso está claro. Los muros en Y, todos estos se van hacia arriba y todos los del otro lado se van hacia abajo. ¿Sí? Ese es el posible movimiento que pueden tener. Los en X desplazarse en la dirección en X, o a la derecha o a la izquierda, y los en Y desplazarse en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, obviamente el momento torsor, el momento torsor I1, que lleva el nombre, fíjense, ¿de quién está llevando el nombre? El momento torsor I1, de la fuerza, ¿no? Yo le estoy multiplicando el corte en Y, el corte basal en Y, por una distancia en X. El momento se llama en Y, para que todos sigan una misma nomenclatura, porque si no se les hacen líos con los torsores. Quiere decir que el momento torsor I1 involucra la fuerza en la dirección Y y a las distancias en X. Y el momento torsor I2 involucra la fuerza sísmica en Y, pero la distancia EX2. ¿Sí? Obviamente los dos tienen el mismo sentido. Fíjense, si yo multiplico esta fuerza con esta fuerza por esta distancia, tiene un giro antihorario. Si yo multiplico esta fuerza por la distancia X2, me da un momento torsor, también antihorario, pero más pequeño. Si los dos momentos tienen el mismo sentido, el efecto es el mismo, solo que uno me va a provocar un giro mayor al del otro. ¿Eso se entiende? Bueno, ¿qué pasa si esta excentricidad X2 me hubiera dado para el otro lado? Me hubiera generado un momento torsor horario, y ahí ya cambia todo, ¿no? Porque si es horario, ¿no? Si el momento torsor es horario, fíjense lo que sucede. Si el momento torsor es horario, los muros que están a la derecha, ahora del centro de rigidez, suben, y los que están a la izquierda, perdón, al revés, los que están a la izquierda del centro de rigidez suben, y los que están a la derecha bajan, ¿no? Entonces me produce algo con el efecto contrario, ¿no? Entonces es muy importante para ustedes, chicos, que una vez que ustedes determinen el momento torsor, fijen el giro que tiene. A mí me interesa si es horario o antihorario, no me interesa el signo, ¿se entiende? Fíjense, yo acá les he puesto no tienen signo los momentos, simplemente se coloca que es antihorario o horario, nada más. Y se marca en la planta. Fíjense que ahora van a ver todos dibujitos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vean el efecto que producen estos momentos en todos los muros de la planta.
voy a ir con el momento torsori 1, ¿no? El momento torsori 1 dijimos que si esta planta giraba, todos los muros que estuvieran a la derecha del centro de rigidez iban a subir, ¿sí? Y por eso les he marcado una fuerza BRI1, ¿sí? Las fuerzas BRI1 vienen de los momentos torsores I1, ¿sí? Eso es lo que los va a confundir más, marcar a qué momento corresponde cada fuerza, por eso hago hincapié en esto, ¿no? Estas fuerzas BRI1 van a afectar no solo a los muros en I, fíjense que los muros que están a la izquierda bajan, se los he marcado acá. Los muros X, todo lo que está arriba del centro de rigidez, estos dos muros se van hacia la izquierda y el que está por debajo se va hacia la derecha. El efecto del momento torsor I2, que es más pequeño, es el mismo que el del momento torsor I1. La diferencia es que la fuerza va a ser más pequeña porque el momento es más pequeño, porque el brazo de palanca es más pequeño. ¿Eso se entiende? Sí. Bien, entonces, eso tiene que quedar bien claro. Acá les he marcado, chicos, todas las direcciones de las fuerzas por cada uno de los muros, ¿no? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en su práctico. Por eso es que cuando elijan la planta, traten de no tener 15 muros en una dirección y 15 en la otra, porque van a tener que analizar cada uno de los muros, ¿no? Bien, otra cosa más. ¿De qué dependía entonces? Habíamos hablado de la fuerza rotacional, esta que está acá. De esas distancias D, ¿no es cierto? Distancias del baricentro del muro al centro de rigidez. Obviamente, mientras estas distancias D sean más grandes, ¿sí? El corte por muro va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que estos muros que están más alejados del centro de rigidez son los muros que más van a trabajar. Por eso el profe, ¿se acuerdan que les habló cuando les habló de rótulas y de ductilidad y de desplazamiento en la cima de los tabiques? Le habló de que había una traslación y había una rotación, y yo les dije que no se preocuparan porque acá la íbamos a ver y eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Esa traslación y esa rotación. Y el profe les dijo que lo mejor era colocar los muros lo más alejados, ¿sí? A los tabiques del centro de masa de la pieza del centro y del centro de rigidez. ¿Por qué? Porque obviamente son los que van a trabajar más, ¿no? Si yo tengo que calcular los alcismos, son los que van a tomar más fuerza, ¿no? Generalmente son los muros más alejados también, los muros que no suelen verificar, ¿no? Si hay mucha torsión. ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe. Chicos, Franco Romero, última vez que lo recibo a las 4 menos 20 en clase, sí. Bien. Bueno, es como vieron que son muchas cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso pretendo que estén lo más despiertos posible. ¿Hasta aquí vienen entendiendo todo? Sí, profe, este esquema que está acá, que hizo, ese también lo tenemos que marcar nosotros en la planta con todas las direcciones. Obvio que sí, porque Bien. así van a determinar qué fuerzas se suman y qué fuerzas no, ¿no? Obviamente yo la fuerza traslacional, a la fuerza primera que saqué de acuerdo a la rigidez de los muros, ¿sí? Relativa, esa es la más importante. ¿Yo qué pretendo? El reglamento, no yo. ¿Qué pretende? Que las fuerzas rotacionales sean nada comparados con la fuerza traslacional, que sean valores muy pequeños. Si este es 7,52, que la rotacional valga 1 tonelada 20. Si superan esos valores, ya empiezo a tener problemas. Las rotacionales tienen que ser muy pequeñas. Y si ustedes ven, vos puede tener 4 rotacionales por muro. Solamente se le va a sumar una a la traslacional y la que tenga el mismo sentido. Si la rotacional tiene un sentido opuesto a la traslacional, no se suma, porque ahí lo estaría descargando al muro, ¿se entiende? Si la rotacional tiene un sentido opuesto a esta traslacional, va hacia abajo, quiere decir que el muro va hacia abajo, lo estaría descargando al muro, le estaría descargando estas 7,52 toneladas, le estaría restando la rotacional hacia abajo. Y eso no, el reglamento no lo acepta. El reglamento pide que las rotacionales
aumenten a la traslacional, y si ninguna de las 4 rotacionales aumenta la traslacional, que nos quedemos con la traslacional sola, ¿no? ¿Se entiende? Porque las rotacionales lo que vienen es a hacer un efecto el más desfavorable, y el más desfavorable no es que el muro tenga menos carga que la traslacional, ¿sí? ¿Eso se entiende? Chicos, porque el silencio es como... Más o menos. Sí, profe. Más o menos. ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí? Lo peor que me puede pasar a mí es que un muro tenga mucho corte sísmico, mucha fuerza traslacional, ¿no? Ese corte sísmico, porque el muro sea muy grande, muy largo, o porque está muy alejado del centro de masa y el de rigidez, tiene mucho corte, ese muro, lo peor que me puede pasar es que ese muro tenga mucha fuerza traslacional. Pero lo peor es que el centro de masa y el de rigidez no coincidan porque van a aparecer 4 fuerzas rotacionales que pueden incrementar esa traslacional, ¿no? Fíjense que si yo estoy hablando del muro NI, fíjense qué pasa con las 2 rotacionales que tiene el muro I1. Fíjense que la traslacional es hacia arriba. ¿Cómo son las 2 rotacionales? En sentido antihorario. No, las fuerzas no tienen sentido horario antihorario. Esos son los momentos. Fíjense estas fuerzas que están acá marcadas a la izquierda. ¿Qué sentido tienen? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿La estarían sumando o restando a esta fuerza traslacional? Restando. Restando, no se tienen en cuenta esas 2 fuerzas rotacionales, porque lo que harían es descargarlo al muro, y yo no quiero descargarlo. Quiero que tengan, lo peor que puede pasar, el reglamento me dice, es que las rotacionales lo aumenten, pero nunca lo van a descargar, ¿está bien? El muro nunca va a tener menos que la fuerza traslacional, por la rigidez relativa que tiene, ¿no? Entonces estas 2 fuerzas, yo ya sé que al muro I1 no le suman. Ahora tengo que ver qué pasa con los otros 2 momentos torsores en la dirección X, con la fuerza en X y la distancia en Y, a ver qué efecto le causa. Pero los momentos torsores debido a la fuerza en Y y las excentricidades en X no le suman. Si no le suman, no las tengo en cuenta. No le suman, no le voy a restar nunca a la traslacional. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver el muro, por ejemplo, yo les he marcado acá, tomé el muro X4, ¿no? En el muro X4, las 2 fuerzas rotacionales del análisis que hicimos recién con los torsores, las 2 fuerzas rotacionales I1 tienen el mismo sentido y van hacia la derecha, ¿no? Fíjense que la traslacional también va hacia la derecha. Entonces, el reglamento me dice que solamente puedo sumar una fuerza y la más desfavorable, ¿no? La que tenga mayor valor. ¿Cuál va a ser la de mayor valor? En este caso, BRI1. ¿Por qué sé que es más grande? Porque el momento torsor que la originó es mucho más grande que el momento torsor I2. ¿Eso está claro? Por eso es que yo les he puesto las fuerzas rotacionales I1 grandes y las fuerzas rotacionales I2 más pequeñas, en todos los muros, ¿no? Entonces, la fuerza que acá les pongo claramente, como las 2 tienen el mismo sentido, el corte último en el muro, ¿sí? X4, bien digo, va a ser la fuerza traslacional más la rotacional I1, ¿sí? Esto teniendo en cuenta solamente los 2 momentos torsores. Ahora me falta analizar los otros 2 momentos torsores. Si por casualidad los otros momentos torsores me dieran fuerzas rotacionales que se van a llamar X, porque la fuerza que las originó va a ser B0X, esas 2 fuerzas rotacionales si hay alguna que sea mayor a esta rotacional I1, y obviamente acá lo voy a cambiar, la traslacional más la mayor de las 4 rotacionales, ¿no? Siempre. Y si tiene las 4 que son en sentido opuesto y queda solamente la fuerza traslacional sola, ¿no? Ese sería el corte último por muro. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar, bueno, acá les hago lo mismo para el muro I8. Ustedes fíjense, el muro I8, la traslacional vuelve a ser en el sentido ascendente y las rotacionales tienen el mismo sentido. Obviamente le voy a sumar la mayor. Bien, ahora voy a analizar la otra dirección. Recién analicé la dirección en X, o sea, la fuerza en Y, la dirección en X, y ahora voy a analizar
la excentricidad en I, ¿está bien? Y la excentricidad EI1 y EI2, obviamente, la voy a sacar igual, con el 5% de la luz. A una le voy a sumar el 5% de la luz en I, y a otra le voy a restar el 5% de la luz en I. Me vuelve a pasar lo mismo, fíjense, EI1 se va siempre en la misma dirección donde está la excentricidad en I, siempre la trata de aumentar, y EI2 me quedó muy chiquita, chicos, me quedó de 8 centímetros, ¿no? Es una excentricidad muy pequeña que me va a generar un torsor muy pequeño, casi despreciable, ¿no? Pero bueno, son 8 centímetros, lo voy a tener en cuenta. Entonces, ahora la fuerza actúa en la dirección X y reacciona ya no en EI, sino en EI1 y en EI2, ¿sí? Entonces, la fuerza actúa en X, reacciona en EI2 y en EI1. Esos son los dos posibles centros de rigidez ahora. ¿Qué momentos torsores me generan? Si ustedes se fijan, la fuerza actúa acá y reacciona en EI1, es un momento torsor con giro horario, el grande, este que está acá arriba. Voy con el segundo momento torsor. El segundo momento torsor, la fuerza actúa en el centro de masa, reacciona en EI2, es muy pequeño, son esos 8 centímetros, me genera un torsor también horario, pero más pequeño, ¿no? Me vuelve a pasar lo mismo que recién, los dos momentos tienen el mismo sentido, es decir, que por eso voy a verificar con el mayor, ¿no? Porque como tienen el mismo giro, la planta va a girar de la misma manera, ¿no? Es decir, que las fuerzas rotacionales X1 van a ser mayores que las X2. ¿Eso se entiende? Díganme sí o no. Contéstenme. Acá. Más o menos. Más o menos. ¿Qué estaría significando ese más o menos? A ver. Fíjense, la planta ahora, me voy a la planta, porque solamente puede girar si salgo de la presentación. La planta ahora va a girar en sentido horario. Fíjense, el momento torsor tiene los dos el mismo sentido horario. Todos los muros que están a la izquierda del centro de rigidez en I van a subir y todos los muros que están a la derecha van a bajar. Me voy a los muros. Todos los que están a la izquierda suben, ¿sí? Todos los que están a la derecha bajan. O sea, el análisis es similar, ¿no? O sea, pero la fuerza rotacional X1, perdón, es mayor porque tiene un mayor momento torsor. Acuérdense que el momento torsor que generaba el momento torsor X2 era muy pequeño porque tenía 8 centímetros nada más de brazo de palanca. ¿Eso se entiende o...? Sí, profe, eso le iba a preguntar. Cuando calculamos en I, calculamos con ambos momentos, ¿verdad? O Siempre, sea, por eso tengo dos torsores. Siempre se calcula con dos. Ustedes sacan dos excentricidades, dos en X y dos en Y. Siempre. Ahora, si tienen el mismo sentido, ¿qué es lo que me va a pasar? Que obviamente siempre voy a estar sumando la más grande. Ahora, si las dos son contrarias, no le sumo ninguna, ¿no? ¿Eso se entiende? Caso del muro I5. La traslacional del muro I5 va hacia arriba y las dos rotacionales van hacia abajo. No le sumo nada. ¿Sí? sí. Obviamente, para aprender esto, chicos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacerlo, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia. Pero yo voy a borrar estos valores que están... tienen que hacerlo, porque si yo les puedo explicar 1000 veces todo, pero si ustedes no lo hacen, es como muy difícil que lo entiendan, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué salgo de la presentación? Porque necesito girar la planta y cuando estoy en PowerPoint no la puedo girar, ¿no? Pero para que ustedes vean el efecto, esto giraba horario, todos los muros que están a la derecha del centro de rigidez se van hacia abajo y todos los que están a la izquierda se van hacia arriba, ¿no? Entonces lo que yo tengo que tener siempre claro son las coordenadas de los centros de masa y de rigidez. Todos los que están por arriba se van hacia la derecha y todos los que están por debajo se van a la izquierda, ¿no?
Entonces, si yo miro, por ejemplo, el muro X4, que recién lo analicé, ¿se acuerdan del muro X4? Y que le había sumado como corte último, era la fuerza translacional más la rotacional I1, fíjense lo que le hace, el efecto que le hace el momento torsor X1 y X2. Las fuerzas rotacionales de X1 y X2 son contrarias a la fuerza translacional. Si yo tomara el muro X4, está claro que solamente le voy a sumar BRI1, que era la fuerza que, digamos, le sumaba a ese muro, ¿no? ¿Sí? ¿Esto está claro? No encuentro el análisis que... ¿Sí? Fíjense, o sea, está claro que hice bien este cálculo, ¿no? No siempre les va a pasar, no siempre les va a pasar que dos rotacionales tengan un sentido y las otras dos tengan otro, no. Les puede pasar que las cuatro tengan el mismo sentido que el muro. ¿Cuál van a elegir? Y siempre la mayor rotacional, ¿no? Pero eso, ¿cómo se van a dar cuenta, chicos? Cuando ustedes analicen los cuatro momentos y van a hacer lo que yo voy a hacer ahora, miren. Se analizaron los cuatro momentos, ¿no? Bueno, acá lo analicé para el muro I2. ¿Sí? ¿Cuál es el corte último? La rotacional, obviamente X1 más la translacional. Ahora, se analiza para cada uno de los muros eso, ¿no? Yo acá voy a analizar el muro I1, donde la translacional siempre va hacia arriba, y con los cuatro momentos torsores analicé las cuatro fuerzas rotacionales, ¿no? Para los momentos torsores amarillos son las fuerzas en verde, y para el momento torsor rojo son las fuerzas rojas, ¿no? Esos cuatro efectos que me causaron los cuatro momentos torsores son las rotacionales. Obviamente, si yo veo los sentidos, la única que le puedo sumar son BRX1 y BRX2, las dos rotacionales en X. Ahora, ¿cuál le voy a sumar? Siempre lo más desfavorable, la más grande, ¿no? Por eso es que el corte último por muro, lo que ustedes tienen que sacar es el corte último por muro, que va a ser la translacional más una de las rotacionales. ¿Cuál? La que tenga el mismo sentido y la que sea la más grande, ¿no? Lo más desfavorable para el muro I1. ¿Siguen ahí? ¿O los he perdido? Sí, profe. Bien, entonces, si ustedes se fijan, necesitan sí o sí hacer la planta de muros en el AutoCAD y trabajarlo ahí, ¿no? Trabajarlo, sacar todas las distancias, sacar todo lo numérico, ¿no? En un Excel y con esos valores trabajar con el Excel y con el AutoCAD para ver el tema de las distancias y los sentidos de los torsores. Una vez que ustedes sacaron los torsores, es muy sencillo el análisis, porque con el sentido que ustedes tienen es muy sencillo lo que les puede llegar a pasar, ¿no? En qué dirección se van a trasladar los muros y cuáles van a ser los efectos de esos momentos torsores. Ahora, lo numérico lo vemos ahora, lo numérico, si ustedes se fijan, el efecto torsional es la rigidez del muro que estoy analizando, sea en X o en Y, multiplicada por la distancia. Si el muro es en Y, la distancia es en X, esta D. Y esto que aparece acá, sumatoria de rigideces por distancia en Y, va a ser, digamos, algo que se llama momento polar. El momento polar no tiene nada que ver con el momento de inercia. ¿Se acuerdan que el momento de inercia tenía que ver con el giro que tenía una sección con respecto a un eje? El momento polar tiene que ver, es el giro que tiene una sección con respecto a dos ejes. Es decir, la sección va a girar respecto al eje X e Y, es un torsor. Entonces, los momentos, estos polares, van a ser la sumatoria de las rigideces en X por las distancias en Y al cuadrado, más la sumatoria de las rigideces en Y por las distancias en X al cuadrado, la suma de esos dos valores es el momento este que aparece acá abajo, el momento polar que se le llama, ¿no? Este que está acá. Es decir, que ustedes van a tener que hacer una planilla en Excel, y ustedes dirán, profe, todo el tiempo planillas. Por eso les pedí que en efecto, que en edificio en altura hicieran planillas en Excel, porque tienen que manejarlas. Estas distancias D las tienen que colocar, ¿sí? Con sus signos, cuando se van al cuadrado se les va el signo, ¿no? Pero esto que va acá abajo es las rigideces en X por las distancias en Y
para los muros en X y las rigideces en Y por las distancias en X para los muros en Y, la sumatoria de esos dos valores es el momento polar, ¿no? Y lo que les decía yo recién acá, ustedes tienen que tener en cuenta la dirección de la fuerza rotacional. Fíjense que acá me da con signo, ¿por qué? Porque las excentricidades X1 y X2 tienen signos, ¿no? Y las distancias tienen signos. Pero a mí no me interesa el signo que me dé el Excel, me interesa el sentido que yo le saqué cuando hice este análisis, ¿sí? Por eso es que tienen que hacer este análisis, porque muchas veces, fíjense, me van a dar valores de fuerzas negativas y yo a veces se las tengo que sumar al traslacional que yo ya tengo, que saqué con las rigideces, ¿no? Entonces, si ese traslacional yo le sumo con negativo, me va a quedar menor, no le tengo que poner signo, yo tengo que saber el valor absoluto de la fuerza y sumárselo al de la traslacional, ¿no? Con el sentido que tiene, ¿no? Y obviamente, yo les he marcado acá con celestes los muros que se les suma a la rotacional X1 y a los muros que se les suma a la rotacional Y1, ¿no? O sea, les he marcado qué fuerza se le va sumando a cada una de las traslacionales para que me dé el corte último por muro, ¿no? Fíjense que se distinguen los muros que están arriba y por abajo del centro de masa, ¿por qué? Porque obviamente cambia la rotacional, ¿no? Que se les está sumando. Entonces ustedes van a tener que hacer toda una planilla para poder llegar a sacar estos cortes últimos, ¿no? Por muro, que es lo que ustedes necesitan, para recién de ahí poder ir a ver si el muro verifica o no. Entonces es como mucho trabajo, por eso es que mampostería les lleva mucho tiempo a ustedes y se tienen que sentar a elegir los muros y avanzar. La idea era que ustedes para hoy ya hubieran sacado centros de masa y centros de rigidez en su planta, hubieran elegido los muros sismorresistentes, porque ahora tienen que empezar a sacar estos valores de fuerzas y necesitan tener todos esos datos, ¿no? Bien, lo siento que están todos muy callados y todavía falta la verificación, que es bastante engorrosa, así que díganme si hasta acá han entendido. Qué silencio, pero entendieron que en realidad el tema de las direcciones, de las fuerzas y de los momentos, la idea es eso, tienen que entender eso, porque si no, no van a poder hacer ningún práctico, si no entienden cómo trabajan cada fuerza, ¿no? Bueno. Qué silencio. Bien, viene la parte de verificación. Entonces la idea era que ustedes me digan, si entienden hasta acá, que ustedes sí o sí van a tener 4 fuerzas más que la traslacional por muro debido a la rotación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes, su centro de masa y su centro de rigidez coincide? O si tienen una excentricidad menor al 5% de la luz. El reglamento los premia. Entonces, el año pasado a la mayoría de los chicos de mi grupo, por lo menos era simétrico con respecto a un eje, ¿no? Entonces, en una dirección, por ejemplo, tenían excentricidad en X y no tenían excentricidad en Y. Entonces solamente tenían 2 momentos torsores debido a la excentricidad en X. Los 2 momentos torsores en Y automáticamente se eliminaban, ¿está bien? Entonces eliminaban 2 fuerzas rotacionales. Muchos grupos lo hicieron así. ¿Por qué? Porque fueron modificando la planta para que quedara la estructura sismorresistente lo más simétrica posible, ¿sí? Esa es como el premio de ustedes, si se quiere, cuando quieren evitar tanto cálculo, ¿no? Pero bueno, el trabajo lo tienen que hacer igual, ¿no? O sea, de ustedes va a depender la cantidad de muros que van a tener, ¿no? En su vivienda sismorresistentes, ¿no? Y la simetría que van a tener esos muros con respecto a hacia arriba y hacia abajo si son en X y hacia la derecha y hacia la izquierda si son en Y, ¿no? Yo me tomaría un café porque ahora viene la parte de verificación. Son en realidad 4 o 5 diapos, pero son como más pesadas que estas primeras que hemos visto, o sea que imagínense lo que es la verificación, ¿no?
Así que bueno, les doy 5 minutos para que se preparen algo, yo me voy a preparar un café y así continúo, como un recreíto. Bueno, perfecto. Bien, entonces, I10 les parece, I10, volvemos. No hace falta que se desconecten, yo les voy a poner musiquita y me voy a ir a tomar un café. ¿Sí? Sí, sí. Bien, habíamos quedado acá, ¿no? Teníamos que hacer esta planilla, ¿sí? Donde íbamos a colocar las 4 fuerzas rotacionales más las translacionales, que ustedes ya las tenían, las translacionales desde un principio, ¿se acuerdan? Con las rigideces relativas. Se multiplica el corte en cada dirección y se saca, digamos, la fuerza que se debe a cada muro translacional. Las rotacionales es lo que acabamos de sacar con los momentos polares y con las distancias del centro de rigidez al baricentro de cada muro. Y lo que queda ahora es obtener el corte último. Este corte último por muro es el que vamos a tener que verificar. Recuerden que las verificaciones siempre son iguales, como en estructuras 2. Siempre yo al corte último con cargas mayoradas y combinadas, ¿sí? En este caso las cargas translacionales más las rotacionales, esas cargas mayoradas y combinadas en la dirección X, porque hemos analizado las fuerzas horizontales hasta ahora, tienen que ser obviamente menor este valor a un corte nominal, que es el debido a la sección que tiene el muro que nosotros estamos trabajando, la resistencia que tiene ese muro con la sección que tiene, con el espesor y la longitud, ese es el corte nominal, es decir, lo que yo tengo efectivamente, ¿sí? Y obviamente aparece un coeficiente de minoración de resistencias. Ese coeficiente de minoración de resistencia, esta planilla ustedes la tienen en el capítulo 1 del reglamento, y estamos verificando cortes. Recuerden que hasta ahora estábamos verificando cortes por muros, esa fuerza horizontal por muro es el corte último, ¿está bien? Para mampostería vamos a usar 0,80, ¿sí? Entonces, al corte, por ejemplo, yo voy a verificar ahora el muro el muro M1I, ¿no? Este muro 1I va a tener una fuerza rotacional de 1,448 y una translacional de 4,995. La suma es el corte último, lo que acabamos de sacar. A ese valor lo voy a dividir en 0,80 y ese valor tiene que ser obviamente menor al corte de diseño o al corte nominal que yo tengo, ¿sí? A este corte nominal, ese corte nominal es la sección efectiva que yo tengo, ¿sí? Y que ¿cómo la saco? Tengo la sección del muro y hay algo que se llamaba resistencia al corte, si ustedes recuerdan, que yo les hablé de las resistencias al corte que tenía cada mampostería en función del tipo de mortero. Y como yo estoy trabajando con bloques huecos de hormigón, ¿sí? La resistencia al corte F'B es 0,15, ¿no? Entonces, esta resistencia nominal o la efectiva que yo tengo es la sección del muro por ese F'B. ¿Me siguen ahí, no? Es la resistencia del muro, va a ser la resistencia al corte que tenga el muro por la sección. Pero fíjense que aparece un término, SB nominal, según reglamento, aparece un término extra. Este término extra se llama 0,4 dF0. ¿Quién es esto? Si hasta ahora no hemos sacado nada de esto, ¿no? ¿Quién es 0,4 F0? Fíjense que la resistencia del muro no solo tiene que ver con la sección del muro y la resistencia al corte que tiene, sino que se le adiciona un extra, un 40% de algo que se llama F0. ¿Quién es ese F0, chicos? Nosotros sacamos, al principio de la clase anterior, hicimos una combinación de cargas, ¿se acuerdan? Hicimos una combinación de cargas, estas eran cargas verticales, porque yo en el muro voy a tener cargas verticales y además una carga horizontal. ¿Está bien? Una carga vertical debido a la carga muerta, la viva, más una carga, más la fuerza sísmica. ¿Se acuerdan que sacamos una fuerza sísmica vertical también? Y la fuerza horizontal es la fuerza que estuvimos analizando del sismo. Todo lo que analizamos del sismo, ¿sí? Todo este corte es
la fuerza horizontal que tiene cada muro, ¿no? Ese adicional de 0,4 de F0, este F0 no es otra cosa que la resistencia para cargas de punta. ¿Qué quiere decir? Que si mi muro, por ejemplo, está descargado, esto no existe. Si mi muro no tiene carga, esa fuerza no existe, ese término no existiría, y el corte nominal sería igual a la resistencia al corte del muro por la sección del muro. La sección hablando de espesor y longitud, ¿está bien? La sección en planta del muro, ¿no? Si no tuviese cargas verticales. Ahora, como existe siempre, y lo que yo pretendo es que los muros que hemos hablado, ¿qué era lo más desfavorable? ¿Que el muro tuviera carga de punta o que no tuviera? ¿Qué hemos hablado la clase pasada? ¿Qué era lo peor que le podía pasar al muro? ¿Es más fácil trasladar un muro que tiene carga horizontal solamente y no tiene carga de punta, o si tiene carga de punta? Es más fácil trasladarlo si no tiene carga de punta. Entonces, ¿qué es lo más desfavorable? Que no. Que no tenga carga de punta. ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado mucho la clase pasada? Porque ¿qué le pasaba a mi planta? ¿Cómo apoyaban las losas estas? ¿Se acuerdan? Las losas estas eran simplemente apoyadas, todas, y apoyaban en la dirección Y. Todas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a los muros que encima en X, pobrecitos, que eran 3 muritos nada más en X, no tenían carga de punta? Entonces yo les dije claramente que estos 3 muros en X no iban a verificar porque encima de todo no tenían carga de la losa, ¿no? ¿Se acuerdan que lo charlamos en la clase pasada? Sí, profe. Entonces, lo peor que me puede pasar es que no tenga carga de punta. Pero fíjense que el reglamento solamente me permite de la carga de punta que yo tengo solamente usar un 40%, ¿está bien? Es decir, el reglamento siempre busca lo peor, ¿no? Fíjense lo que me hizo con las excentricidades. Me hizo sacar 4 excentricidades. Tenía un poquito de excentricidad en mi planta y me hace sacar 4 excentricidades reglamentarias para tenerlo más desfavorable para que aparezcan las fuerzas rotacionales con los torsores, ¿no? Y ahora me dice, bueno, vos tenés carga de punta, pero solamente de esa carga de punta solo vas a poder tomar el 40%, ¿no? Fíjense que siempre el reglamento tiene esos recaudos para llevarme al límite, ¿no? Para que no mi construcción esté verificada de una manera llevándola al límite casi, ¿no? Obviamente, fíjense que esta fórmula, que es la misma que tenemos acá atrás, yo tengo dos cortes nominales, uno debido a la sección, ¿sí?, más la carga de punta multiplicada por AG, y otra debido a 2 veces F'B por AG. ¿Qué significa esto? Obviamente que si yo no tengo carga de punta, F'B, la resistencia al corte por AG, tiene que ser menor a 2 veces F'B por AG. Eso está claro, esto es un F'B por AG, tiene que ser menor a 2 veces F'B por AG. ¿Qué hace con este condicionante el reglamento? Me dice, mira, tu carga de punta puede colaborar, yo encima la reduje en un 40%, pero nunca puede ser igual al valor de F'B por AG. ¿Se entiende? Sí. Voy de nuevo. O sea, fíjense que F'B por AG es el primer término, y después el segundo término es 0,40 de F0 por AG, ¿no? Es el segundo término. Me dice que este segundo término, si yo lo hago distributivo, me quedaría así, chicos, miren. Así lo entienden. F'B por AG más 0,40 de F0 por AG. ¿Estamos de acuerdo que yo apliqué distributiva acá en este paréntesis? Lo voy a borrar el paréntesis, para que se vea más claro. ¿Ven? Ahí se ve claro, ¿no? Lo que hice es aplicar distributiva. F'B por AG, lo puse primero, y después 0,40 de F0 por AG. El reglamento me condiciona que este segundo término nunca sea mayor al primero, a F'B por AG. ¿Se entiende? Es decir, que la colaboración de la carga de punta nunca va a ser superior a la resistencia al corte que tiene el muro, el F'B. ¿Eso está claro? Que este término nunca puede ser menor a este término que está acá. Por eso pone
esta segunda corte nominal, podría ser corte nominal 2, por así decirlo, la condición de que nunca el valor de resistencia del corte nominal 1 va a ser superior a 2 veces F'B a G. ¿Se entiende eso? Es decir, que este valor, parece que estoy hablando con las paredes, chicos, díganme qué entienden. Este valor que está acá nunca puede ser mayor a F'B por AG. Eso es lo que quiere decir el reglamento. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bueno, necesito un sí, bien. Entonces, la colaboración de la carga de punta nunca va a superar el valor de resistencia al corte que tiene el muro, ¿sí? Eso es lo que me pide el reglamento. Entonces, me va a pedir que yo haga esas dos verificaciones siempre. Que primero saque este primer BN y después saque este segundo BN y que este primer BN sea menor que este segundo BN. Siempre me lo va a pedir. Aparte de la verificación de que el corte último dividido en phi tenga que ser menor a los dos BN, ¿no? Primero a este y después a este otro, ¿no? Simplemente para que la carga de punta no colabore excesivamente en la resistencia del muro. ¿Sí? Solamente para eso. Bien, ¿cómo lo hago ahora? Ahora viene lo complicado, ahora sí, me van a tener que prestar mucha atención. Habíamos dicho que esa carga de punta, ¿cómo la obtengo? Nosotros hasta ahora vieron que en sismo teníamos por separado, primero, la carga muerta la teníamos por un lado, ¿recuerdan? Y por otro lado la carga viva. ¿Se acuerdan lo que hicimos nosotros para sacar el corte basal? ¿Cómo lo teníamos en cuenta? Nosotros para sacar el corte basal, que era igual al coeficiente sísmico por el peso total, ¿sí? El peso total era, por un lado, la carga muerta, y a eso le sumábamos un factor de simultaneidad de cargas por la carga viva, ¿se acuerdan? Un porcentaje. Si era una certeza accesible, F1 valía 0, no le sumaba nada de la carga viva, y si era un entrepiso, por ejemplo, de viviendas, era 0,25. ¿Lo recuerdan a eso? Sí, Todo eso para sacar la fuerza sísmica horizontal, el B0, ¿cierto? Fíjense que siempre teníamos por separado la muerta con la viva. Bueno, el reglamento nuevo lo que incorpora es estas 4 combinaciones. Estas combinaciones ya las manejamos, estas 2 primeras, las manejamos para estructuras 2, las manejaron para estructuras 1, ¿sí? Eran la carga muerta más la viva. Lo que nosotros vamos a incorporar son dos combinaciones nuevas donde aparece el sismo, ¿no? Pero no el sismo horizontal. El sismo horizontal va por un lado, ya lo analizamos. Ya analizamos por muro cuál es la fuerza horizontal que tiene, es decir, esta fuerza horizontal. Ahora lo que yo tengo que analizar es la fuerza vertical por muro, ¿no? Y entonces aparecen las combinaciones nuevas, la 3 y la 4, aparece la fuerza sísmica vertical, que se acuerdan que yo la sacamos también en la clase anterior, que era el valor de CA, ¿se acuerdan? CA que era del plafón, del sismo, digamos, del espectro. El CA es esta partecita que está acá, ustedes lo sacan del dibujo o si no de la tabla. El CA es esta partecita, esta ordenada que está acá, ese CA, ¿sí? CA por el gamma R, que es el factor de riesgo, de acuerdo al destino, por la carga muerta. Ese es el valor del sismo, ¿sí? De la componente vertical del sismo. Es decir, que cuando yo analizo una vivienda, tengo una componente vertical ubicada en el centro de masa y una componente horizontal. Ya las analizamos, a las componentes B0X y B0Y. Pero la vertical no la sacamos. La vertical me da 7,85 toneladas. Si ustedes se fijan, es despreciable, es el tercio, a veces el cuarto, a veces menos, de la fuerza sísmica horizontal. ¿Se acuerdan cuánto valía? 24,25 toneladas valía este corte que nosotros habíamos sacado en X y en Y, ¿sí? Valía 24,25 toneladas estos cortes, ¿está bien? Entonces, la fuerza vertical que actúa también producto del sismo es mucho menor, 7, algo de toneladas. Generalmente es un cuarto, a veces un quinto de la fuerza sísmica horizontal. Es decir, es muy pequeña comparada con el desplazamiento horizontal que me provoca la fuerza sísmica, ¿no?
pero la tengo que tener en cuenta. Nosotros años anteriores no la hemos tenido en cuenta nunca, por eso si hay chicos que son recursantes, es la primera vez que se las estoy presentando, la van a conocer, ¿sí? Bien, esta fuerza sísmica vertical la tengo que sacar tanto la carga muerta como la viva por cada muro, porque ustedes ya han tenido la carga muerta y la viva, pero de toda la estructura concentrada, ¿sí? A nivel de entrepiso. Ahora lo que yo tengo que hacer es ese análisis, pero por cada uno de los muros. Ahora, ustedes se fijaron que el reglamento siempre me condiciona que esta fuerza vertical tiene que ser lo más chico posible, es decir, la real que yo tengo la tengo que disminuir lo más que pueda. De estas 4 combinaciones, siempre nosotros, ¿cuál elegíamos de las 4 combinaciones? ¿Se acuerdan de todas las combinaciones que hacíamos cuando sacábamos la carga última? ¿Cuál elegíamos siempre? ¿La más desfavorable? ¿Pero cuál era la más desfavorable? ¿La más grande o no? La más grande, claro. Bueno, en este caso, la más desfavorable no es la más grande, sino es la que me dé menos carga vertical. ¿Se entiende por qué? Ajá. Porque yo siempre en sismo voy a tratar de que la pieza esté lo más descargada posible, eso sería lo más desfavorable. Entonces, de estas 4 combinaciones, la más desfavorable es la que me dé la carga más pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Claramente, 1,4 de la muerta me va a dar un valor muy grande. La muerta generalmente es la que tiene mayor carga, ¿no? La viva siempre es pequeña. Acuérdense que en losa ustedes tienen entre 5 y 7 kilonewtons por metro cuadrado de muerta y tienen 1 o 2 kilonewtons por metro cuadrado de viva, ¿no? Siempre la carga muerta es la preponderante. Obviamente, estas dos siempre están sumando. ¿Cuál va a ser la más pequeña? Obviamente, donde yo reste la fuerza sísmica vertical, porque acuérdense que el sismo va y viene, es decir, esta fuerza como va, después cambia de dirección y viene, ¿sí? Se supone que así disipa energía, ¿no? El movimiento sísmico. Para las fuerzas verticales sísmicas pasa exactamente lo mismo, es como que carga y descarga, ¿no? Es algo que los movimientos sísmicos, así como el viento y el sismo, son de resonancia, se llaman fuerzas dinámicas de resonancia, ¿no? Entonces, fíjense que en la combinación 4 es donde yo a la carga muerta le sumo 0,25 de la viva y le resto, fíjense, la carga vertical. Esta va a ser, sin duda, la más desfavorable. Ahora, ¿ustedes qué deberían hacer? Lo correcto sería que ustedes hagan las 4 combinaciones, acuérdense. Por más que sepamos que una va a ser la más chica, generalmente se pide que hagan las 4 combinaciones. Entonces, en esta planilla que ustedes tienen acá, le van a tener que agregar o hacer otra planilla abajo donde salgan las cargas muertas, vivas y la fuerza vertical por sismo y la combinación más desfavorable, ¿sí? Es decir, tienen que agregarle más columnas. ¿Por qué, chicos? Porque lo van a tener que hacer por cada muro a esto, ¿no? Ya no se trata de la carga muerta de todo el edificio o de la carga viva de todo el edificio. Se trata de la carga que va a ir a cada muro, ¿no? Esta combinación. ¿Cómo lo hago? Esta es la fuerza sísmica de todo el edificio, la vertical. Yo ahora tengo que sacar la fuerza sísmica por cada muro. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora se los explico. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Presten mucha atención porque así no se pierden. Yo esta carga muerta, 0,69 toneladas por metro, que acá sale 0,68, ¿sí? 0,687 es en realidad, por eso le puse 0,69. Esta carga muerta yo la tenía del análisis de losas. Cuando yo hice el análisis de losas, tengo la carga muerta ya del muro, ¿sí? Porque las losas son simplemente apoyadas, entonces tengo la carga de la losa distribuida, la multiplico por la luz, que es 312, dividido en 2, la mitad va para un lado y la mitad va para el otro. La carga viva, hago lo mismo, la carga viva es 0,1 toneladas por metro cuadrado, porque es una azotea solamente para, no es con fines recreativos, es solamente para acceder, digamos, para reparaciones o lo que fuese. Tomo 0,1 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Por 312, que es la luz de la losa, la divido en 2 y tengo la carga viva por muro.
Como yo voy a tratar de sumar todas cargas puntuales, tengo que usar todas las mismas unidades. Si acá sumo kilonewton metro, esta tiene que estar en kilonewton metro. La idea es multiplicarla directamente por la longitud del muro para tenerla puntual, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 0,69 por 430, que es la longitud del muro en los dos casos, y me va a dar la carga D y L puntual. ¿Cómo saco la fuerza sísmica que se lleva ese muro? Y esta fórmula, chicos, es CA, que es 0,22 para zona 2 y para sitio 2, dividido en 2 por el gamma R, que para viviendas valía 1, grupo B, viviendas. Y el D, ¿cuál D voy a usar? No el D de todo el edificio, como lo usé acá, el D de todo el edificio. Voy a usar el D que tiene el muro, en este caso 29,7 kilonewton. ¿Sí? La carga muerta que se lleva ese muro. Y eso me va a dar la fuerza sísmica vertical que se lleva el muro, que es 327 kilonewton. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la combinación ahora. Sumo 1 de la muerta, 1 por 29,7, más 0,25 de la viva, 0,25 por 6,71, menos la fuerza sísmica vertical, que en este caso es 327 kilonewton. Chicos, esto es 28,11 kilonewton, es la fuerza que yo voy a usar para sacar este valor de F0, ¿sí? Esta combinación es lo que yo voy a usar para sacar F0. No es el valor de F0, porque esto, fíjense, la resistencia al corte sí es una resistencia, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene una resistencia? Los tengo que mandar a estructuras como entonces. ¿Qué unidades tiene una resistencia, chicos? La del acero, la del hormigón. ¿Qué unidades tiene? Megapascales, ¿no? Megapascales, meganewton sobre metro cuadrado, fuerza sobre área, ¿sí? Si ustedes multiplican una resistencia por un área, ¿qué obtienen? Una fuerza. Porque la unidad es la unidad de fuerza sobre área. Esa es la unidad de una resistencia, el caso de F'B. F0 también es una resistencia, y acá lo que he obtenido, ¿qué es? Esto es 28,11 kilonewton, ¿qué es? Una fuerza. Una fuerza, entonces, me falta dividirla por quién. Por el área del muro, chicos, ¿sí? Estos 28,11 kilonewton los tengo que dividir por el área del muro, 430 por 0,18, para que yo tenga la unidad de resistencia para poder sacar este cero, ¿no? Entonces, es lo que hago, la divido en el área del muro, voy a tener 36,31 kilonewton por metro cuadrado de resistencia. Esta fórmula la tengo que usar toda en megapascales, así me lo pide el reglamento, ¿sí? Entonces, la paso a megapascales, kilonewton sobre metro cuadrado, lo divido en 1000 y obtengo meganewton sobre metro cuadrado, esta unidad, meganewton sobre metro cuadrado, que es un megapascal, ¿está bien? ¿Se acuerdan que lo usábamos para columnas? Cuando sacábamos M y N, para columnas se trabajaba también en megapascales. Y bueno, voy a sacar el primer corte nominal, ¿sí? El corte nominal, digamos, el primero, que es este primer término. 0,15 es la resistencia que tiene la mampostería, ¿sí? De bloques de hormigón. A eso le voy a sumar 0,40 de F0, que lo acabo de sacar en megapascales. Todo eso es entre paréntesis, va multiplicado por el área del muro para obtener una fuerza, ¿no? En este caso me dio 0,127 meganewton y lo paso a kilonewton, me da 127,33 kilonewton, ¿sí? Ese es el primer término. Ahora voy a sacar el segundo término. 2 veces F'B, que es 0,15, por el área del muro, ¿sí? Y me da obviamente mayor. Fíjense que la colaboración de la carga de punta, ese término que está en celeste, 0,40 de F0, es muy poquito lo que me colabora, ¿no? Porque fíjense la diferencia que hay, ¿no? Es casi el doble, ¿no? La colaboración es 0,036 megapascales, es nada la colaboración de la carga de punta. Obviamente me verifica, Bn es menor que Bn1, es esta verificación, ¿no? Y lo que tengo que hacer ahora es
es esto primero que hago, BN menor a BN1, me verifica, lo que hago es dividir el corte del muro en phi, que era 0,8, eso me da un valor, que se acuerdan cuánto me daba, bueno, no lo saqué, pero bueno, sáquenlo ustedes a ver, 54,93 dividido en 0,8, ¿qué les da? Bueno, eso es 68,66 kilonewton, obviamente son menores a los 100, acá tengo una error, esto es 127,33, acá es 127,33, chicos, ya lo voy a corregir. Y es menor, obviamente, a 232,2 kilonewton. Verifica el muro, ¿sí? Recién ahí yo puedo decir que ese muro, el muro I1, me verifica, ¿no? Pero fíjense todos los pasos que tuve que hacer, todos los cálculos para poder sacar la verificación del muro. ¿Cuál sería el paso siguiente? Armar ahora las vigas y las columnas de encadenado, que eso lo vamos a dejar para la clase que viene porque no los quiero volver como muy locos, pero ¿entendieron hasta acá? Sí, profe. Lo más complicado, creo, chicos, es que ustedes hagan el procedimiento ¿no? El de combinación y mayoración de cargas. Es, digamos, es lo más engorroso después de haber sacado las fuerzas rotacionales. Esto sería lo más engorroso, ya después lo demás es aplicación de fórmulas. Pero, digamos, determinar qué cargas tiene el muro, qué cargas verticales tiene el muro. Muchas veces les va a pasar que, de hecho, los muros en X ya van a ver, no tengo las planillas acá ahora para mostrárselas, pero ya van a ver que la clase que viene, cuando yo les muestre la planilla de todos los muros, ¿sí? Esta planilla de todos los muros con las cargas verticales, van a ver que los muros estos 2, 4 y 6X no tienen carga muerta y no tienen carga viva. Solamente tienen la carga, entonces si no tienen carga muerta y no tienen carga viva, estos muros, ¿tienen carga de sismo EB? ¿Entienden la pregunta? Estos muros no tienen reacción de losa, es decir, que no tienen carga muerta ni viva. ¿Tienen carga sísmica EB vertical? No, profe. No, porque la carga sísmica vertical está en función de la carga muerta del muro, ¿no? Lo acabamos de sacar. Si yo tengo que mi carga muerta, esta D, vale 0, y no tengo fuerza sísmica vertical, entonces va a haber muros que les va a pasar en la mayoría de las plantas a ustedes, de acuerdo a cómo apoyen las losas, va a haber muros que no van a tener carga vertical, ¿no? Entonces todo este procedimiento, esa columna va a ser todo 0, si ustedes se lo agregan acá, va a ser todo 0, la colaboración de la carga muerta, ¿sí? La viva y EB va a ser 0 de estos 3 muros, ¿sí? Entonces, obviamente, este valor de resistencia al corte desaparece y queda una resistencia al corte mucho menor, ¿no? Bien, profe. Sí, profe. Ahora, todas esas cosas son cosas conceptuales, ¿no? Quizás ahora ustedes dirán, no me interesa saber el procedimiento paso por paso y no me interesa saber la tensión media de compresión que tiene el muro. Pero son preguntas de, ¿por qué hago yo hincapié y les repito 3 o 4 veces lo mismo? Porque esas son preguntas del parcial, por ejemplo. El parcial va a ser oral y yo les pregunto todas esas cosas que ustedes han hecho, cómo resolvieron o por qué, digamos, la resistencia nominal 1 es menor que la resistencia nominal, la nominal, perdón, que la nominal 1, 2 veces F' B de AG. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el reglamento con que sea menor? ¿Por qué me la limita? Y esas cosas son preguntas de examen, ¿no? Entonces, por eso hago mucho hincapié en eso, porque son preguntas que les voy a hacer seguramente en el parcial. Por eso es que repito y repito, porque tienen que hacer las cosas no porque sea un procedimiento paso 1, 2, 3 o 5, o el paso que sea, sino por qué lo hacen, razonarlo, ¿no? Es lo que siempre les he pedido, tanto en la 2 como en esta, ¿no? Bien, yo ya no tengo nada más que decirles, así que acepto preguntas. Este valor lo tengo que cambiar. Chicos, no tienen nada que preguntar, 127.
Por ahora no, profe. Las dudas van a salir cuando hagamos el ejercicio. Bueno, miren, yo les voy avisando una cosa, ¿no? Ustedes, cuando salga el ejercicio, estoy seguro que ninguno ha hecho la elección de muros, ninguno ha hecho, ni siquiera tiene la casa, estoy segura, porque nadie lo preguntó la semana pasada, entraron a mi consulta y como el lunes no tuvieron, no sé, Ernesto, tu grupo, pero estoy seguro que ninguno... Sí, algunos ya me mostraron una planta, ¿sí? Pero no han sacado ni cuáles son los muros sismorresistentes, cuáles no, cuáles son las condiciones. Bueno, no. Chicos, para que ustedes puedan aprobar este práctico, esto tiene una entrega, ¿no? Ustedes saben que el lunes se vence la entrega del práctico de las rótulas y de la ductilidad, ¿no? Y el práctico que se les ha devuelto de sismo, de edificio en altura, puede ser para el miércoles, ¿no? No tengo ningún problema. O para el viernes, la entrega final de la semana que viene. Pero ustedes, mampostería, tienen que ir avanzando, porque yo en la clase que viene ya arranco con armaduras. ¿Sí? Sí. No sé si a mí la devolución, pero todavía no me llegó el mail. No sé si ¿Quién me habla, perdón? No le escucho bien. Ahí le escribo. Ah, bueno. Dice de que no nos llegaron todavía las devoluciones de la preentrega. A nosotros tampoco. No, el grupo de Casa ni Ávila tampoco, profe, que estamos con Leila. Bueno, no, yo les devolví a mi grupo, no sé los de Leila. Cintia, no te llegó, ya te lo pasó, porque ya corregí todo, yo se los mandé el fin de semana. Entonces, ¿por qué les digo? Va a haber grupos que no tienen nada que corregir y hay otros grupos que tienen que corregir un montón de cosas, pero un montón de cosas, ¿por qué les digo? En realidad ustedes hicieron el Excel, no tienen muchas cosas que corregir, porque si hicieron el Excel, si modifican una carga o una fuerza, se les modifica todo, ¿no? Pero si no hicieron el Excel y lo tienen que hacer a mano, acuérdense que si ustedes se equivocaron un peso o en alguna altura, tienen que modificar todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque se les empiezan a juntar los prácticos, ¿no? Y las entregas, lamentablemente, tienen fechas, o sea. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que para la semana que viene, el viernes de la semana que viene, que sería 21, ustedes ya tienen que tener aprobado y entregado el práctico con la devolución todo de edificio en altura. Ustedes para el lunes es la entrega del práctico que les dio el profe Palacio, de las rótulas plásticas. Nadie ha consultado sobre eso, obviamente, ni lo han hecho. Y ya tienen que tener algo de mampostería, chicos, porque yo la semana que viene empiezo a dar armadura, o sea, y ya yo no me olvido, ya no les doy más teóricos, se supone que mampostería ya lo saben todo. Si ustedes todavía no han elegido una planta, no han elegido muros, y obviamente están, no sé, esperando que, no sé, hoy ya se dio el tema de cómo se saca fuerzas por muro, corte por muro y la verificación por muro, es decir, con las 4 fuerzas rotacionales, pero si ustedes todavía no tienen elegido los muros, y es muy difícil que digamos, vayan en un ritmo, ¿no?, adecuado. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer es apretarles con las fechas, porque si yo espero que ustedes trabajen y no les pongo fecha, ustedes no lo hacen, ¿no? Mampostería también va a tener una preentrega que va a ser hasta el cálculo de corte por muro. Y si ustedes todavía no han elegido la planta, ni los muros, ni obviamente que no van a llegar, ¿no? Sí. Sí, me avisó Cintia. Bueno, no tengo problema de quedarme acá. No sé, Ernesto, si vos querés abrirte un aula para que tus alumnos te consulten. Sí, yo voy a poner la dirección ahí en el Facebook y bueno, ya los invito a la gente de mi comisión que, bueno, consulten cualquier duda, ¿sí? Bueno, dale, Ernesto. ¿Vos les has devuelto ya a los chicos? ¿Les has devuelto ya, les has hecho la devolución del práctico 1?